Por este medio quiero contar un sueño que tuve hace ya más de un año, donde en aquel momento desperté con mucha angustia en mi vida, en mi corazón, porque se producía un terremoto de grandes proporciones. Estaba todo oscuro, era de noche, y mientras todo pasaba yo lo único que decía era que gracias a Dios que estábamos todos en mi hogar, todos juntos aquí en mi casa con mis hijos. Fue un terremoto muy fuerte, donde se sentía un movimiento espantoso que uno no podía mantenerse de pie. Lo extraño de esto es que cuando yo desperté, yo sabía que este terremoto era grado 12. Incluso se lo comenté a mi esposo y él me dijo que era imposible que algo quedara en pie con un terremoto grado 12. Y eso era lo que yo sabía que había sucedido. Cuando terminaba de temblar y empezaba recién a amanecer, abría las cortinas de mi casa y veía que estaban todas las casas en el suelo. Y yo lo único que clamaba era que la casa de mi madre, que estaba con mi hermana y mis sobrinos, y la casa de mi otra hermana, estuviesen también de pie, porque era imposible salir a la calle. Estaban llenos de escombros, de vehículos destrozados, y era como una sensación de que yo sabía, tenía la convicción de que no se podía salir porque afuera había mucho muerto, había mucha pestilencia, animales, perros alimentándose. Y yo dentro de mi casa lo único que hacía era lavar a mis hijos con mucho alcohol para que no se infectaran con lo que estaba pasando afuera. Fue un sueño muy angustiante y desde ese momento, cuando yo oro al Señor, porque yo sé que algo grande se viene, no puedo decir fechas, horas, ni que tengo claro lo que es. Solo sé que algo se viene y que tenemos que estar preparados para eso. Y en mi clamor lo único que yo anhelo es que estemos, cuando esto venga, estemos todos juntos en el hogar, con nuestros hijos, con nuestros esposos. Por este medio quiero contar. Como lo estaba escribiendo, estas cosas son muy serias, porque realmente el Señor, la Biblia dice que Dios honra al que le honra, y realmente cuando el Señor me mostró todo esto, fue algo muy terrible para mí. Yo veía cómo los impíos caían a la zanja de la tierra cuando se partía, y sabe lo más terrible, que los hermanos que van a las iglesias a calentar banca también caían, por mano. Esos hermanos que realmente estaban ahí, ¿cierto?, para agradar al pastor, esos que les gusta ir a cantar a la iglesia, a tocar guitarra y no se arrepienten nunca, sino que se creen artistas. Esos hermanos que les gusta ir a mirar a las hermanas. Dios me hablaba y me decía, estos son los bastardos y no hijos. Fue algo terrible. 21 días de ayuno estaba ahí en el Cerro de las Antenas, hermano. 21 días de ayuno donde el Señor, por misericordia, me ha honrado para grandes cosas. El Señor nos ha entregado un ministerio muy poderoso en el Espíritu Santo, donde hemos visto en este tiempo grandes milagros. Y sabe usted, mi hermano, que fue terrible. Y después el Señor tomó al profeta de la iglesia y confirmó, antes que yo dijera de esto, confirmó lo mismo. Y así a nuestra secretaria y a varios de nuestro ministerio el Señor le ha mostrado que los hermanos llegan a llorar contando las grandezas del Señor. Y este Iquique, hermano, lamentablemente queda convertido en una playa, hermano. Así que no sé si usted conoce, ¿cierto?, la feria monumental que está subiendo por la calle de la plaza hacia arriba, de la plaza Conde hacia arriba, ¿cierto?, donde está el DIN, más para arriba, está Ripley, para arriba, siguiendo, llega usted a una feria cerrada. Todo eso queda convertido en playa, hermano. Entonces, pero estamos orando y ayunando y sacrificando, pidiéndole al Señor, Señor, ten misericordia, tenga misericordia usted para que el Señor, hermano, y es mucha la gente, ¿sabe usted que cuando empiezan a bajar un poco las aguas, los montones de muertos, hermano, es terrible, los montones de muertos. Usted va, la gente llorando, buscando a los hijos. Una señora le tiraba
después de los días que bajó el agua, le tiraba el brazo a un hijo que lo reconoció, se le salía el brazo al hijo porque estaba descompuesto. Terrible, la gente gritando, hermano. Días de angustia, de dolor, porque la gente no quiere convertirse bien. Yo le digo aquí, tengo una radio, hermano, estoy predicando en una radio comunista, el Señor ya me tiene ahí predicando 3 años y medio. Yo le digo, los canutos, le digo los canutos duros, los canutos falsos, los evangélicos a medias, eso les va a caer la teja. El Señor me hablaba que los bastardos van a morir en el terremoto, hermano, son miles y miles los muertos. Tocopilla se desaparece por completo, hermano. La visión fue terrible, Dios me sacó volando en el espíritu. Lo que yo estaba en el ayuno y podía volar por los aires y ver, hermano, todos los edificios de Iquique, ninguno queda bueno, todos quedan devastados a tierra, hermano. No hay edificio preparado para terremotos, no hay antisísmico, no hay nada, hermano. Y el tsunami se viene, son olas tremendas, hermano, olas que nunca se han visto en el mundo, porque la ira de Jehová, la ira de Dios, se derrama sobre este mundo, porque estamos en los tiempos finales y la gente no quiere arrepentirse. Imagínense que cómo está ahora en este momento la tirana, la saltaera de idólatra, y eso le arde la ira a Dios. Bendito sea su nombre. Así que, hermano, hay que predicar esto, hay que enaltecer al nombre del Señor. Así que, por lo tanto, yo le encarezco delante del Señor que usted pueda, hermanos amados, compartir este video, porque realmente este audio son días de tinieblas, días de dolor, hermanos amados, donde las madres van a buscar a sus hijos, donde y sabe usted que esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Yo oía la voz de Dios, grado 12, mi ira, lo que nunca ha pasado en el mundo. ¿Dónde van a quedar los sismólogos? ¿Dónde van a quedar, hermano? Y le digo que esto está siendo confirmado por las altas autoridades. El otro día llegó a la gobernación, aquí llegaron 1000 bolsas para cadáver. Yo tengo un contacto en la gobernación y me decía, pastor, lo que tú estás predicando es verdad, porque los Estados Unidos saben, los sismólogos de Estados Unidos saben que a Chile viene algo tremendo, algo grande, un mega tsunami, decían ellos, y están llegando, ¿cierto? Las bolsas para cadáveres llegaron 1500. Imagínese usted cómo ellos calculan mal, porque es más que eso lo que viene, hermano. Así que hay que tener mucha precaución y vivir en el espíritu, hacer la voluntad de nuestro Creador, porque si no, lamentablemente, y el Señor me hablaba, después de los 21 días, estuve 9 días ahí mismo en el cerro, me confirmó de nuevo el Señor y me dijo, y los que están en pecado en mi iglesia, esos hermanos que tienen doble vía, que tienen 2 mujeres dentro de la iglesia, los pastores que hacen lo mismo, van a ser devastados, van a ser avergonzados, porque yo solamente salvaré a mis escogidos, bendito sea su nombre. Así que, hermanos amados, les pido que oren al Señor y que clamen al Señor y que se conviertan a Cristo y busquen a Cristo de verdad, porque realmente la ira... Buenas tardes, queridos hermanos, en la fe de Cristo Jesús. Mi nombre es Héctor, tengo 30 años, pertenezco a Santiago de Chile, de la comuna Lo Prado. Muchas bendiciones para todos y quisiera contar en particular unas revelaciones que el Señor me empezó a entregar desde junio del año 2016, en lo cual el Señor, en una visión, el Señor me habla con voz audible y Él me dice que le diga a su pueblo, que le diga a su iglesia, que los juicios caerán a esta tierra. Y el Señor me dice con una voz potente, me dice, este año caerá el juicio a la tierra. Y el Señor me dijo, y después de esto vendrá el deseado de las naciones. El Señor me dijo que será día de angustia, día de soledad, día de tribulación, cual nunca lo ha visto en esta tierra. Después de aquello, hermano, pasaron como 2 semanas aproximadamente y el Señor nuevamente me mostró un terremoto muy grande, hermano, el cual va a ocurrir en este país de Chile, en lo cual yo me encontraba en una de mis habitaciones, en lo cual yo vivo en un departamento, y empiezo, hermano,
en el espíritu, hermano, y también en la visión que Dios me mostró de noche, porque la Biblia dice que en dos formas habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende. En visión nocturna, cuando el hombre se recuesta en el lecho, entonces Dios revela su consejo. Hermanos, y lamentablemente, hermano, yo sentí fue un terremoto tan fuerte, hermano, que desperté muy asustado, hermano. Y era clarito, muy real, hermano. Y el Señor me dijo muy pronto, yo azotaré de esta forma a las naciones. Después de esto, hermano querido, nuevamente el Señor, hermano, en el espíritu, en la noche, hermano, en la madrugada, el Señor me muestra otra visión, hermano, en el cual yo estaba en el aire, hermano. Y el Señor, hermano, me mostró un terremoto muy grande en Chile. Yo vi las calles partidas, hermano. Vi como la gente caía al abismo, vi como las micros caían al abismo, hermanos queridos. Y fue terrible, hermano. Y Dios me mostró una pantalla muy grande, hermano. Una pantalla muy grande donde se comentaba en todos los países del mundo lo que había acontecido con Chile, hermano. Y el Señor me decía, ay de Chile, me decía, ay de Chile, porque será grande tu calamidad, me decía el Señor, hermano. Y ahora hace poco, hermano, hace un mes atrás aproximadamente, hermanos, el Señor en el mes de agosto, hermano, me mostró un asteroide muy grande, hermano, pasar cerca de la luna, hermano. En aquella visión había luna llena, hermano. Este asteroide era muy grande, hermano, y de un aspecto de color como plomo muy asustante, hermano, muy intimidador, hermano. Bueno, hermano, que el Señor le bendiga, le guarde muchas bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos, y que la paz de Jesús gobierne en cada uno de sus corazones y le haga un llamado a prepararse, porque Dios azotará a todas las naciones, hermano, y queda muy poco tiempo para eso, hermano. Le recomiendo proveerse con alimentos no perecibles, con agua, hermano, y lo que más usted pueda tener a su alcance. Que la paz de Jesús sea en sus corazones desde ahora y para siempre. Amén. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, amados hermanos. Le habla el hermano Juan, de aquí de Santiago, de la comuna de Los Prados. Bueno, quería compartirle una revelación que Dios ha traído hoy día, que me reveló a las 4 de la mañana. Faltaban para las 5. Bueno, quería decirles que el Señor, que me uní al ayuno, que pusieron aquí los hermanos para que el Señor tuviera misericordia de los niños, que los protegiera. Bueno, y ya muchos saben la dirección, el cual estaba direccionado el ayuno. Bueno, quiero compartirle la revelación que Dios trajo. Sin más preámbulo, le voy a contar que el Señor Jesucristo me mostraba que hacia la costa habían remolinos, tornados de agua, y caían rayos, lluvia, así, pero estaba como impetuoso, así, todo bien brusco estaba. Después pasaron como 5 minutos y yo vi a mi familia cómo estaba comiendo, estaba bebiendo, estaban como de fiesta. Y vino y pasó entre las nubes en el cielo, pasó súper bajito, como el arca de Noé pasó, se estaba yendo y yo corría hacia el arca y no podía alcanzarla. Eso pasaba entre las nubes. Así que yo pienso que el tiempo ya llegó del Señor, amados hermanos, y que necesitamos andar en la brecha, ponerlo en la brecha con el Señor. Y luego 5 minutos después el Señor me hace mirar hacia el sol, y detrás, atrás, pero al lado del sol, estaba el planeta 7X. Era visible, totalmente visible al ojo humano, así como naturalmente lo podemos ver. Así el Señor me lo mostraba. Y gloria a Dios, porque el Señor Jesucristo está revelando a sus siervos para entregarlo, y espero que sea de bendición para su vida, y que el Espíritu Santo les confirme lo que el Señor Jesucristo ha traído a mi vida, y que sea de edificación
para nosotros y podamos entregar este conocimiento, esta revelación a muchas personas, ¿ya? Amén, que el Señor les bendiga y que tengan un lindo día. Un abrazo les manda aquí su hermano Juan de la comuna de Lo Prado, de aquí de Santiago, de Chile, y que el Señor les bendiga, les guarde y los siga usando con poder, con unción, con autoridad, con claridad del cielo. Amén. Que el Señor les bendiga. Hola, buenas tardes. Mira, mi nombre es Ricardo, soy de acá de la ciudad de Concepción. Soy de la Iglesia Católica, pero igual comparto mucho con varios hermanos de diferentes iglesias cristianas. Mira, es lo siguiente, estaba escuchando el audio suyo y bueno, era el mismo sueño que tuve hoy día en la madrugada. Igual estaba súper inquieto durante varios días. Lo ignoro el porqué. Otro punto, yo nunca sueño, pero lo que tuve anoche fue lo siguiente. Más o menos serían como las 4:30, 5 de la mañana. Que de repente me hallo en el centro de Concepción, en la Torre de Iriguri, en una torre súper alta, acá en calle Rengo con Barros Arana. Me siento asustado y miro hacia el norte como quien mira hacia la bahía de Concepción y veo estas famosas trombas marinas, pero son varias trombas, las nubes súper oscuras, una muralla negra avanzando hacia la ciudad. Y yo lo único que me preocupaba era de los niños. No estaba asustado por mí, estaba asustado por la gente. Pero fue tanta mi desesperación que desperté del sueño. Y lo único que recuerdo, inclusive, mira, recuerdo la hora. Me acuerdo la hora que marcaba las 4 de la tarde con 36 minutos cuando ocurrió esto. Y Onemi dio la alerta a las 18 con 02. De eso me acuerdo exactamente. Y de ahí desperté. Esto sí es lo que soñé esta madrugada. Espero acompañar con esto algo, hermano. Tengan buena tarde. Muchas gracias por escuchar. Apasionémonos por el Señor. Por eso que en este día quiero hablarle, en este momento, porque anoche lo que yo viví fue algo muy grande, muy grande. Y los que quieren creerme, me crean. Y los que no, no importa. Pero lo único que les puedo decir es que la ira de Dios se viene sobre esta tierra. Muy grande, muy grande. Anoche mi esposa me despertó y yo estaba llorando. Quería despertar y no podía despertar porque vi algo tremendo, muy grande, que se aproximaba a la tierra y venía del trono de Dios. Dios me mostró que estaba Jehová, estaba el Señor Jesús y estaba el Espíritu Santo. Y miles de ángeles, que del mismo trono salían 10 ángeles con rumbo a la tierra y llevaban una nube negra, muy negra, y esa nube se esparció en distintas partes del mundo y era muy negra la nube, pero dentro de esa nube, cuando explotaba sobre la tierra, se quemaba todo, caía, pasaba muy cerca, era como cuando caía neblina, cuando cae neblina, se bajaba la nube sobre la tierra, quemaba los arrozales, quemaba los trigos. Cuando pasaba cerca la gente, quemaba a la gente y era una cosa muy desesperante ver mucha gente quemada. Y la boca de Dios venía de la boca de Dios y del trono de Dios. Y me decía el Señor, yo hice un pacto y di una promesa que nunca más iba a destruir la tierra con agua, pero sí lo haré con fuego. Yo les pido a ustedes, en este día, hermanos jóvenes, que el Espíritu Santo de Dios
los mueva, los ayude, y que, como decía la palabra del Señor anoche, podamos entregarnos a Dios, cuerpo, alma y espíritu. Ya no es tiempo, hermanos jóvenes, de vivir una vida mediocre delante del Señor. Muchos de ustedes viven una vida mediocre delante del Señor, y así me lo mostró el Señor. Por eso que el Señor, hermanos jóvenes, va a empezar a poner su mano sobre cada uno de aquellos que no sirven a Dios como corresponde. Por eso que en esta hora la sangre de Jesucristo les cubra a ustedes y le haga entender y comprender y amar a Dios con todo su corazón. No sirvan a Dios al ojo, no sirvan a Dios así mediocremente. Es tiempo de entregarse a Dios en todo nuestro corazón. Por eso que le entrego esto. Pudiera decirles muchas cosas más, pero después les contaré lo que el Señor me hizo vivir. Momentos muy, muy tristes para mí. Anoche ver quemarse muchos hermanos con el juicio de Dios, y aún algunos de ustedes. Bueno, no puedo seguir hablando, pero Dios viene pronto. Y aunque usted no lo crea, aunque usted a lo mejor no lo tome en esto, pero Cristo viene pronto. Así que yo les pido a ustedes en este momento que se entreguen a Dios como verdaderos cristianos, no mirando. Entréguense al Señor, hermanos jóvenes. La ira de Dios viene pronto, viene pronto. Y como les digo, aunque usted no lo crea, pero sus ojos lo van a ver la ira de Dios. Así que después le contaré más detalladamente de lo que el Señor me hizo vivir anoche. De las 3:30 de la mañana hasta las 5 de la mañana, el Señor habló a mi vida. Y quiero hacerles partícipe de esta bendición y también de esta ira que viene sobre este mundo. Así que Dios les bendiga, les guarde en este día y miren al Señor. No se afanen ni se contaminen con el mundo. Todo ese mundo que hoy día está riendo, que hoy día se van a mejor alegrar, van a saltar, un día llorarán, gemirán, buscando a Dios, pidiéndole perdón a Dios. Y ya no estará ese momento. Dios les bendiga. Un abrazo. Que el ángel de Dios esté con ustedes. Amén. Amén. Yo tengo un mensaje que el pastor, donde yo asisto en la iglesia, nos mandó a difundir. Un mensaje de parte de Jehová que se manifestó en un siervo en una vigilia. Y quiero dártelo a ti para que así lo puedas dejar escuchar, hacerle saber a las demás personas. Dice: ay, 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 sorprenderé de madrugada. Viene un ay para esta tierra, viene juicio para esta tierra. La tierra temblará y temblará. Mi mano tocará el mar. Mi mano levantará las olas y las olas llegarán a tierra. Llegará y llegará, el agua va a llegar. Le he estado hablando a mi pueblo y no quiere creer, no me quiere escuchar. El mundo se prepara, mas mi iglesia no. Los poderosos ya están escondiéndose en las montañas. Ellos creen que van a escaparse de mi ira, pero de allí yo los haré bajar. Muchos de mis siervos me preguntarán: Dios mío, ¿por qué? ¿Cómo es posible que esto me pase a mí si yo te he sido fiel? Escrito está en mi palabra y no quieres creer. Lean, escrito está. Abran sus ojos, miren a su alrededor. Olviden que Satanás ya está haciendo sus movidas y la iglesia todavía está en la tierra. Mi iglesia está dormida, el tiempo se acabó y la novia aún no está limpia, sin manchas y sin arrugas. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Muchos creen que me pueden engañar y esconderse de mí,
pero yo soy Jehová y escudriño los corazones. Ay de aquellos pastores que conocieron de mí, de mi palabra, engañan mis ovejas. Viene juicio contra estos pastores. Yo abriré la tierra y la tierra se los va a tragar por cuanto han torcido mi palabra. Mi iglesia no se quiere purificar, entonces yo lo voy a purificar. Yo soy Jehová y tengo todo bajo control. Se están olvidando que yo tengo todo bajo control. No teman, yo cuidaré a los que son fieles. Yo cuidaré de los míos. Yo decido cuál edificio cae y cuál edificio quedará en pie. Yo avisaré y despertaré en aquella madrugada. Iglesia, prepárate y guarda. Pero principalmente prepárate en lo espiritual. Arregla cuentas conmigo. Muchos morirán. Vienen dolor, pestes, enfermedades, destrucción y tinieblas para la tierra como nunca antes. Ayudarás a tu prójimo, y ay de aquel que no ayude a su prójimo pudiendo. Continúen clamando por misericordia. El juicio vendrá, pero tendré misericordia de que tenga misericordia. Estén pendientes, miren a su alrededor, porque continuaré hablando por medio del cielo, la tierra y a su alrededor. He levantado mis siervos para que lleven esta noticia a todas las partes del mundo. Y cuando esto ocurra, nadie podrá negar que yo, Jehová, traje este juicio sobre la tierra. Luego de este juicio, poco después, buscaré a mi iglesia. Nunca olviden de que les amo. Me duele hacer esto, pero tengo que hacerlo porque los amo. Sean fuertes. Ve y dile a mi pueblo este mensaje que te he dado hoy. Ve y dile a mi pueblo que Jehová te ha mandado. Ve a prisa, pero a prisa que mando. Ve y diles porque Jehová te ha mandado. Y si no te quieren creer, diles que me pregunten a mí. Si no te creen, no debates con ellos. Levántate y avísale al que sigue. Yo me encargaré de estos. Dile que esto será muy pronto. Ve y diles que así ha dicho Jehová. Mi mano ya está sobre la tierra. Viene juicio sobre la tierra. La tierra se mueve y el agua va a llegar. Y el juicio va a suceder mientras la iglesia esté en la tierra todavía. Pero yo no me he olvidado de mi iglesia. Primero viene el juicio y luego vendré a buscar a mi iglesia. 1, 2, 3 y así de repente buscaré a mi iglesia. Este mensaje nos mandó a difundir a... Buenas noches, hermano. Mi nombre es Irene Eliseo. Soy de la ciudad de Osorno, sur de Chile. Tengo 46 años y voy a contar mi sueño que fue casi a fines del año 2015. Bueno, una noche yo, estando en mi sueño, el escenario fue el río Rahue, que es el río que divide la ciudad en dos, la parte céntrica y la parte más popular que es el sector Rahue. Y estaba yo suspendida cercano a un servicentro que hay en la ciudad. Yo no veía mis pies ni nada, pero me sentía como que estaba así en el aire y veía el caudal del río muy violento, y río abajo veía los pilares del puente. Este puente es una construcción de bastante envergadura, nuevo, y yo veía esos tremendos pilares flotando, pero el agua era muy fuerte el caudal, y veía muchas personas, no las veía así como muertas, pero sí las veía como de la cintura hacia arriba, iban mucho, no escuchaba gritos ni nada, solamente los veía yo, y miraba hacia el lado donde está el casino Sol, y lo que más me llamaba la atención era que entraban como oleajes, y yo decía, pero olas, ¿por qué olas? ¿Por qué olas si esto es un río y no hay marea? Y ahí desperté, o sea, tiene que haber sido cortísimo, pero desperté muy impactada, porque es el primer sueño que yo tengo en realidad así. Posterior a este sueño, en marzo, tuve otro sueño
en el cual la voz de un hombre me decía el reloj profético, el reloj profético, el reloj profético. Y me desperté yo hablando, sí, el reloj profético. Y decía, ¿qué es el reloj profético? Y me preguntaba, y eso fue mi sueño, hermano. Espero que sea de bendición. Los saludo en el amor del Señor, que el Señor les bendiga y seamos unos hijos acorde al corazón del Señor para seguir adelante en todo lo que se nos avecina como hijos de Dios. Dios les bendiga. Hola mis hermanos, les saluda Elizabeth Contreras, tengo 48 años, vivo en Coquimbo. A continuación le contaré mi primer sueño que tuvo como un sueño profético, que lo llamo yo, en el año 2006. Yo estaba en la Avenida del Mar, acá en La Serena, cerca del Faro, y yo me encontraba sola. Y miro hacia el mar, cuando veo una ola gigante, muy grande, y se va acercando hacia mí. Y alguien me dice que me quede quieta, que no tenga miedo, que no me va a pasar nada. Y yo me quedo quietita ahí cuando siento que la ola revienta. Pero al reventar la ola no me pasa nada, no me sucede nada. Pero cuando miro hacia el suelo, veo una agüita tan clara como una espumita, tan agradable. Y después miro hacia el cerro grande que queda cerca, porque es un cerro grande acá, y veo que una ola se asoma por detrás del cerro. Y le pasa lo mismo, siento miedo, porque la ola era muy grande. Y de nuevo me dicen que me quede quieta, que no me va a pasar nada. Y la ola revienta, y lo mismo, llega a mis pies suaves, un agua tan clara y con una espuma tan agradable. Ese fue mi primer sueño. Después, otro sueño que tuve, aproximadamente hace como 5 años atrás más o menos. Yo me encuentro en la casa de mis padres y en la mañana muy temprano siento un ruido muy espantoso y me asomo a la ventana cuando veo cerros, pero eran volcanes, pero no eran volcanes tan cerca, se veían como a lo lejos, pero salían mucho humo, como que estaban cayendo lava, así, pero lo veía a lo lejos. Y yo me voy donde mi madre, la despierto y le cuento lo que está pasando. Y ella también se asusta. Después le pregunto por mi papá y me dice ella que había salido. Después, como al rato después, me veo yo que estoy como en un sitio eriazo y siento mucho ruido, tormentoso, espantoso, ensordecedor. Y miro hacia el cielo y veo personas que vuelan por los aires, llorando, gritando, de manera así espantosa. Y yo miro después hacia atrás y veo a mis padres y a mis 2 hijos, que estaban muy preocupados. Y estábamos en las faldas de un cerro. Y yo les digo a ellos que no se preocupen, que estemos tranquilos, que nada nos va a pasar, porque el Señor nos va a venir a buscar. Ese era mi otro sueño, hermanos, que les quería contar. Después tuve otro sueño, aproximadamente como un mes más o menos. Veo una fiesta. Yo en esta fiesta estoy de espectadora. Yo solamente observo. Veo mucho alcohol, mucha risa, muchas personas ebrias que se caían al suelo, mujeres, carcajadas, muchos juegos de naipe, era como una fiesta pero en grande, muy grande. Y después veo unas mujeres como que se muestran sus joyas de oro, alhajas. Y después veo una persona que pasa por mi lado, un hombre.
y ese hombre trae más juegos. Y yo en el momento al tiro sentí que es al otro día, como que la fiesta duraba más que un día. Y de nuevo empieza la gente a bailar, a cantar, a reírse, a tomar mucho alcohol. Y después de un momento termina la fiesta. Y yo me veo que voy caminando con una mujer, como que parece que es una tía mía que es cristiana, que ya no está aquí, que ella ya falleció. Y subimos a un autobús, es un autobús grande. Yo me siento al lado de la ventana, mi compañera se sienta en la parte del pasillo. Y al rato aparece toda la gente que estaba en esa fiesta, se sube al autobús que estábamos nosotros. Era mucha gente, mucha gente. Y después yo miro por la ventana y veo otro autobús que se estaba acercándose a nosotros, muy similar al que yo estaba. Y una persona que estaba en el autobús de nosotros dice a viva voz: este bus es el que nos sirve, este bus es el que nos sirve, vamos, bajémonos, bajémonos. Cuando se bajan todos. Y yo en ese momento sentí del Espíritu Santo que hace sentir que somos muy pocos los que nos vamos a ir con el Señor, porque yo despierto llorando y mi esposo me dice: Eli, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Yo le digo: no puedo dejar de llorar, y lloraba y seguía llorando y no le podía explicar. Y después le explico y yo le digo: ¿sabes qué? El Señor me ha mostrado que somos muy pocos los que nos vamos a ir, somos muy pocos los que nos vamos a ir. Ese fue mi otro sueño, hermanos. Yo les voy a contar el último sueño que soñé, que fue hace como 4 días atrás. Yo voy saliendo de mi casa con mi esposo. Vamos a comprar cerca de nuestro hogar. Serían como las 8 o 9 de la noche, estaba oscuro, pero se veía como un movimiento. Cuando yo miro el cielo y empiezan a caer meteoritos. Y los meteoritos cuando revientan, sale como un humo. De un meteorito sale un humo blanco, del otro meteorito sale un humo rojo, y del otro meteorito sale un humo azul. Y después todos revientan, mi esposo me dice: ¿sabe qué? Vámonos, devolvamos a casa porque esto está muy peligroso. Y nos volvimos a casa y lo primero que hicimos fue prender la televisión para ver la noticia de lo que estaba pasando. Buenos amados hermanos, esos han sido mis sueños. Espero que sea bendición para ustedes, que Dios les bendiga. Yo tengo un mensaje que el pastor, donde yo asisto en la iglesia, nos mandó a difundir. Un mensaje de parte de Jehová que se manifestó en un siervo en una vigilia. Y quiero dártelo a ti para que así lo puedas dejar escuchar, hacerle saber a las demás personas. Dice: ay, 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 sorprenderé de madrugada. Viene un ay para esta tierra, viene juicio para esta tierra. La tierra temblará y temblará. Mi mano tocará el mar. Mi mano levantará las olas y las olas llegarán a tierra. Llegará y llegará, el agua va a llegar. Le he estado hablando a mi pueblo y no quiere creer, no me quiere escuchar. El mundo se prepara, mas mi iglesia no. Los poderosos ya están escondiéndose en las montañas. Ellos creen que van a escaparse de mi ira, pero de allí yo los haré bajar. Muchos de mis siervos me preguntarán: Dios mío, ¿por qué? ¿Cómo es posible que esto me pase a mí si yo te he sido fiel? Escrito está en mi palabra y no quieres creer. Lean, escrito está. Abran sus ojos, miren a su alrededor. Olviden que Satanás ya está haciendo sus movidas y la iglesia todavía está en la tierra. Mi iglesia está dormida, el tiempo se acabó y la novia aún no está limpia, sin manchas y sin arrugas. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Muchos creen que me pueden engañar y esconderse de mí, pero yo soy Jehová y escudriño los corazones. Ay de aquellos pastores que conocieron de mí, de mi palabra, engañan mis ovejas. Viene juicio contra estos pastores. Yo abriré la tierra y la tierra se los va a tragar, por cuanto han torcido mi palabra. Mi iglesia no se quiere purificar, entonces yo lo voy a purificar. Yo soy Jehová y tengo todo bajo control.
Se están olvidando que yo tengo todo bajo control. No teman, yo cuidaré a los que son fieles, yo cuidaré de los míos. Yo decido cuál edificio cae y cuál edificio quedará en pie. Yo avisaré y despertaré en aquella madrugada. Iglesia, prepárate y guarda, pero principalmente prepárate en lo espiritual. Arregla cuentas conmigo. Muchos morirán, vienen dolor, pestes, enfermedades, destrucción y tinieblas para la tierra como nunca antes. Ayudarás a tu prójimo, y ay de aquel que no ayude a su prójimo pudiendo. Continúen clamando por misericordia. El juicio vendrá, pero tendré misericordia de que tenga misericordia. Estén pendientes, miren a su alrededor, porque continuaré hablando por medio del cielo, la tierra y a su alrededor. He levantado mis siervos para que lleven esta noticia a todas las partes del mundo. Y cuando esto ocurra, nadie podrá negar que yo, Jehová, traje este juicio sobre la tierra. Luego de este juicio, poco después, buscaré a mi iglesia. Nunca olviden de que les amo. Me duele hacer esto, pero tengo que hacerlo porque los amo. Sean fuertes. Ve y dile a mi pueblo este mensaje que te he dado hoy. Ve y dile a mi pueblo que Jehová te ha mandado. Ve a prisa, pero a prisa que mando. Ve y diles porque Jehová te ha mandado. Y si no te quieren creer, diles que me pregunten a mí. Si no te creen, no debates con ellos. Levántate y avísale al que sigue. Yo me encargaré de estos. Dile que esto será muy pronto. Ve y diles que así ha dicho Jehová. Mi mano ya está sobre la tierra. Viene juicio sobre la tierra. La tierra se mueve y el agua va a llegar. Y el juicio va a suceder mientras la iglesia esté en la tierra todavía. Pero yo no me he olvidado de mi iglesia. Primero viene el juicio y luego vendré a buscar a mi iglesia. 1, 2, 3 y así de repente buscaré a mi iglesia. Este mensaje nos mandó a difundir. Hermanitos, mi nombre es Araceli Muñoz, de la ciudad de Santiago, comuna de la Florida. Dándole las gracias al Señor por su misericordia, voy a contar el siguiente sueño que por misericordia el Señor me ha dado. Yo me veía en la playa con mi suegra. Veía que era de día y que por alguna razón de repente venía una ola muy grande, gigantesca. Dentro de mi ser yo sabía que era muy grande, de metros de altura, metros. Yo veía que cuando estábamos donde estábamos con mi suegra, empezaba a llegar el agua, pero así como de a poquito primero, como casi pisando los talones. Yo le decía, suegra, tenemos que arrancar de aquí, porque esto va a arrasar con todo. Y yo sabía que esa playa, que ahí donde estábamos, era San Antonio. Después me veo en una casa donde yo veía que los submarinos estaban dentro de las casas. Yo decía, pero ¿cómo un submarino dentro de una casa? ¿Cómo el poder grande de la ola, cómo llegó a dejar un submarino dentro de una casa? Y después me veía en mi casa acá, en la comuna de la Florida. Yo veía que venía un agua, que esa agua era como una ola que pasaba, porque mi casa de 2 pisos, yo veía el agua tapaba los 2 pisos, pero yo me veía que estaba en un pilar de mi casa y yo me paraba en ese pilar y el agua pasaba por el lado mío. Pero aquí a la vuelta de la plaza donde yo vivo, yo veía que el agua arrasaba, porque veía gente que estaba como en fiestas. Yo veía como se llevaba a toda la gente el agua. Y aún unos hermanos que siempre se ponen a predicar, también yo sabía que se los había llevado todos. Porque era muy terrible el agua, como se llevaba, arrasaba con todo. Y ese sueño yo lo tuve hace como 6 meses atrás, para la honra y gloria del Señor.
porque de Él es la gloria. Hace más de un año, yo me veía de repente como que, no sé en qué instante llegaba a la cordillera. Yo veía la nieve, porque yo no la conozco, no conozco la nieve. Y yo veía que estaba ahí, y yo escuchaba una voz que me decía, mira lo que va a pasar. Y esa voz yo sabía que era el Señor. Yo veía que veía de repente como que algo grande provocaba que empezaba a partirse la cordillera. Cuando se empieza a grietar, yo veía cómo empezaba la nieve, todo, pero todo lo que era nieve empezaba a caer y como empezaba a tapar todo lo que había, árboles, todo, casas, todo, se llevaba todo. Y algo me hacía a mí correr, yo corría para que no me alcanzara. Y yo veía que casi pisándome los talones. Y en eso despierto. La sensación con la cual desperté fue el corazón muy agitado. Y lo que más me quedó la impresión como arrasaba todo. Y cuando me levanté para ir a trabajar, mis piernas todas adoloridas, como cuando uno sale a trotar y le quedan todas doloridas después de hacer deporte. Estuve 3 días con las piernas adoloridas, que quedé con eso con esa sensación en mis piernas, así como cuando yo me veía corriendo en el sueño, pero eso después cuando yo desperté, quedé con esa sensación en mis piernas, de cuando uno corre, los músculos se empiezan a quedar adoloridos. Ese es uno de los sueños que tuve. Este es uno de los otros siguientes sueños que el Señor por misericordia me mostró. Yo veía que me asomaba por la ventana. Y yo cuando abría la ventana había muchos naves espaciales que estaban ahí en el cielo. Y yo veía que esas naves tomaban dominio de la mente de los seres humanos, de las personas. Y yo veía que mi hijo mayor de 23 años que tiene él, se asomaba por la ventana y yo veía como ellos querían tomar dominio de su mente, como algo de telepatía, así transmitían ellos para apoderarse de la mente de las personas. Y yo veía que mi hijo era débil, como que ya le iban a tomar su mente, ellos iban a gobernar su mente. Y yo veía y yo le decía, no hijo, yo me ponía por delante. Porque él era débil, yo lo veía débil. Y cuando yo veía que me ponía por delante uno de ellos, de esas naves, que yo sabía quién eran, demonios, yo veía y él me decía, no, tú no, a ti te vamos a matar porque tú nos descubres. Eso es lo que queremos contigo, que tú nos descubres. Y ahí yo despertaba. Y eso el Señor me lo dio hace unos 8 meses atrás. Para su gloria. Porque de Él es toda la honra, la gloria, el imperio y la alabanza. Les voy a contar un sueño que puede tener sentido con lo que va a venir o después de lo que ya conté, lo que tenga que venir.
yo me veía en el sueño que estábamos afuera y yo veía un hermano, un pastor. Y ese pastor decía, este es el avivamiento que todos esperábamos. Pero en medio de todo yo veía que el pastor lo tomaba el Señor y él lloraba de la presencia del Señor por lo que estaba aconteciendo. Porque yo veía que a pesar de que el pastor se alegraba de ese avivamiento que venía, alrededor había como dolor o gente enferma. Yo veía que había una persona que estaba enfermo en su corazón, pero Dios me hacía ver que era su corazón tanto como en lo espiritual, como el corazón de la carne. Y estaba enferma y yo veía que Él me decía, pon las manos. Yo le decía, no, yo no puedo, no, Señor, no, yo no puedo. No, yo no. Y Él me extendía la mano porque yo veía su mano, era una mano de porcelana, como porcelana. No, jamás yo he visto, no, algo así, una mano tan preciosa. Y yo veía clarito que Él me mostraba un grano de mostaza. Y me decía, si yo creyere como ese grano de mostaza será hecho. Y yo veía que ponía las manos. Y esa persona, ese varón se levantaba y gritaba y le decía, Señor, Él vive. Yo veía que se alegraba, que salía corriendo, le daba la gracia al Señor. Así como veía una vaca que tenía como una peste, una enfermedad, una pestilencia que la tenía ahí, postrada. Y ponía la mano sobre la vaca y la vaca se paraba y que salía como casi danzando, corriendo. Así como un cojo. Yo veía que el cojo, cuando se ponía las manos, podía caminar y corría. Y yo veía que había muchos milagros, pero esos milagros acontecían porque muchos estaban como en lo espiritual enfermos y lo que era su carne. Y volví a ver ese pastor que decía, este es el avivamiento que tanto esperábamos. Y danzaba el hermano. Yo veía como todos los que tenían enfermo, su corazón era puesto un corazón nuevo, pero no, siempre esa voz que me decía, que yo sabía que era el Señor, me decía tanto como espiritual como su carne. Y así como veía a los que caminaban, que hasta los animales, porque todo es creación del Señor, así como nosotros, los animales, todo lo que es vivo es creación del Señor. Y Él tiene misericordia. Esto es lo que yo puedo entregar dándole las gracias al Señor por su misericordia y darle las gracias por haber escuchado. Estimados hermanos en Dios, les saludo en este momento. Mi nombre es Sergio, tengo 36 años y vivo en la linda comuna de San Carlos, octava región. En este momento voy a proceder a contarles 3 sueños que he tenido en mi vida, que después conversando con el hermano Alfonso y analizándolo me dice que son profecías que Dios me ha entregado por amor. Profecía de los juicios que se vendrán a Chile muy pronto. Bueno, el primer sueño yo lo tuve cuando era niño, aproximadamente tenía unos 10 años, que fue muy cortito. En ese sueño yo venía desde San Carlos hasta la ciudad de Chillán, en una micro,
por la carretera 5 Sur. Yo miraba en el sueño, venía sentado al lado derecho, mirando hacia la costa. Y yo veía que el mar llegaba hasta la misma carretera 5 Sur. Ahí estaba la playa. Había un mar muy calmo, muy bonito, unas olas muy pequeñas. Y yo lo miraba como si nada, como si el mar siempre hubiese estado ahí. De eso me recuerdo, de ese primer sueño. Hace más o menos 3 años atrás, 3 años, sí. Tuve un segundo sueño en el cual yo estaba en mi casa y estaba asegurando mi casa, colocando planchas metálicas en las puertas, en las ventanas, clavando, porque se venía algo. Estaba solo en ese momento en mi casa, por lo que asumo que la mujer y los niños ya habían sido evacuados. Terminaba de hacer eso y me dirigía a la casa de mis padres. Y ahí me encontraba con mi padre. Tampoco estaba mi madre, solamente mi padre, y estaba haciendo lo mismo, asegurando su casa, puertas, ventanas, colocando madera, colocando planchas, asegurando. Y yo iba por él porque ya teníamos que irnos. En eso yo miraba hacia su parcelita que tiene hacia el fondo de su casa y venía una masa de agua, muy grande. Yo le decía, papá, ya tenemos que irnos rápido. Lo tomaba del brazo y comenzaba a caminar rápido con él porque él es adulto mayor. Gracias a Dios está sano, pero él no tiene la habilidad de correr, así que yo caminaba con él, tomaba del brazo lo más rápido posible. Salíamos hacia el camino vecinal, porque vivimos en un sector rural, y comenzaba a llegarnos el agua a los tobillos, a las canillas. Ya teníamos el agua en la rodilla y yo miraba para todos lados y veía solamente agua que venía de todos lados. En eso, de la nada aparece al lado nuestro un vehículo negro muy grande, muy bonito. Se abren las puertas laterales de este vehículo porque era un tipo van, y nos toman de las ropas y nos tiran hacia adentro del vehículo. En eso que me estaban empujando hacia adentro, tirando hacia adentro, yo miro para atrás y venía una tremenda masa de agua atrás nuestro. Se cerraban las puertas y nos íbamos. Un auto muy elegante adentro, muy bonito, con asientos muy cómodos. Y con más o menos unos 8 hombres, muy bien vestidos, con trajes muy elegantes. Y me llamó la atención que eran personas orientales. No sé si serían japoneses, coreanos, chinos, pero por sus rasgos eran orientales y por el idioma que hablaban entre ellos, que yo obviamente no entendía nada. Ellos conversaban y nos miraban solamente. Mi papá muy asustado, yo le decía, papá, cálmese, si no va a pasar nada. Yo intentaba interactuar con uno de ellos, que era como el más adulto, y él obviamente no me entendía, yo tampoco le entendía nada a él, pero sí me hacía gestos que me tranquilizara, que estaba todo bien. Y yo le transmitía eso a mi padre. En eso desperté de ese sueño. El año pasado, 2015, en el mes de noviembre, no sé qué día, pero sí recuerdo perfectamente que fue el mes de noviembre. Tuve un tercer sueño que fue mucho más claro, del cual desperté muy asustado por lo demás. En ese sueño yo estaba en mi casa con mi familia, mi esposa, mis hijos. Y por los medios de comunicación comenzaban a avisar, a pedirle a la gente que tenía que evacuar hacia la cordillera. En este caso me quedaba a mí más cerca de llegar a San Fabián, así que tomaba a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Luego me dirigí a la casa de mis papás, de mis padres, agarraba a mis dos padres en mi vehículo y nos íbamos camino a San Fabián. Una caravana no muy larga. Llegamos a un lugar, a un refugio que había allá, y se veía como que estaba preparado de antes, porque se veía todo ordenado, algunas carpas como campamento, como de esas de Cruz Roja, como enfermería.
El lugar estaba parejo, como que estaba preparado de antes. Llegamos a ese refugio arriba y había poca gente. Sí habían uniformados, bomberos, carabineros, militares. Yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a ir a la casa, volver a la casa para buscar algunas provisiones. Bajaba y más o menos a mitad de camino la carretera ya estaba cortada. No se podía volver hacia San Carlos. Ahí me decían algunos uniformados que tenía que volver al refugio. Así lo hacía. Asumo que en el sueño pasaron algunas horas y nos dejaban volver a las casas, solamente a los dueños de casa por provisiones. A todo esto nos decían en el refugio los uniformados que venía un tsunami muy grande que llegaría incluso hasta la carretera y más arriba. Pero en fin, después de unas horas nos dejaban a los dueños de casa volver a las casas por provisiones y ver en qué estado estaba la situación. Yo volví a mi casa y ya llegando cerca veía que había muchos destrozos en el sector. El camino estaba muy sucio, con barro, con piedras, con madera, con árboles caídos. Hasta que yo llegaba a mi casa, el sector de mi casa, yo vivo en un sector rural, estaba desolado. Mi casa estaba en pie, pero las cosas que tengo alrededor, una bodega metálica y otras cosas más, estaban todo destruido. En mi casa hay árboles grandes, por lo tanto da casi todo el día sombra. Y en el sueño, y me di cuenta después, recordando el sueño, en el sueño había sol, mucho sol en mi casa. Por lo que asumo que los árboles que habían cerca de mi casa ya habían sido arrancados. Yo entraba a mi casa estaba en pie todavía, gracias a Dios, pero sí estaba desordenada adentro, había barro, había agua, se notaba que había pasado un tsunami efectivamente. Yo comenzaba a buscar algunas cosas, ropa de cama, ropa para mis hijos, para mí, comida, provisiones. Cuando en eso que pasan por altoparlante, pidiendo que por favor la gente que esté en el sector evacúe nuevamente hacia el refugio designado, que en este caso era la precordillera en San Fabián, lo más rápido posible. Yo rápidamente tomo lo que alcancé a tomar de mi casa, me subo a mi vehículo y vuelvo nuevamente al refugio, muy rápido, apurándonos con vehículos policiales tan nuestros. Voy por la carretera ya en la precordillera y el refugio estaba en un cerro arriba, pero para llegar en vehículo había que dar la vuelta muy larga y yo tenía que llegar rápido, por lo tanto dejaba mi vehículo a los pies del cerro y subía al cerro con las cosas hacia arriba hasta llegar al refugio. Allá estaba mi familia, ya había más gente. Yo miraba mi auto que estaba abajo y le pedía a un informado si podía ir a bajar a buscarlo. Me decía que no, que era muy peligroso, que había que esperar, que lo dejara ahí nomás. Yo seguía conversando con otras personas, con mi familia, con algunos bomberos, por lo que recuerdo, uniformados. Cuando en eso la gente comienza a gritar. Y miro hacia la costa, recordando que yo estaba en la precordillera de los Andes. Miro hacia la costa y veo que viene una inmensa masa de agua rompiendo en los cerros que están delante nuestro. La gente comienza a gritar y comienza a correr hacia un cerro que estaba un poco más atrás de donde estábamos nosotros, que era más alto. Y yo miraba la masa de agua que venía y miraba a la gente y me daba cuenta que la gente no iba a alcanzar a llegar a ese cerro. Por lo tanto, le digo a mi mujer y a mis hijos que suban a un árbol que había ahí. Lo más rápido posible comencé a ayudarles, a tirarlos hacia arriba. Luego ayudo a mis padres, a mi madre más atrás, a intentarla subir, que entiéndase que ellos son personas de la tercera edad, por lo tanto sus habilidades no son las de una persona joven. Lograba empujar a mi madre para que se tomara de unas ramas de los árboles que habían ahí, y en eso el agua me golpea. Recuerdo que me golpea y me lleva. En eso desperté. Bueno, en ese momento cuando tuve este sueño, para mí fue solamente un sueño, no más que eso.
Y hasta que hace unos 3 meses atrás, más o menos, buscando información en internet de algunas cosas, me encuentro con un link que dice Profecía para Chile. Lo pincho y lo comienzo a ver. Y fue grande mi impresión cuando veo que en este video se hablaba de un tsunami para todo el país, que llegaría hasta la carretera, según esta profecía. Y va dando este video ciudad por ciudad a dónde había que evacuar. Cuando pasamos la ciudad de San Carlos y dice evacuar a San Fabián, mi sorpresa fue muy grande, porque era el sueño que yo había tenido. Este video fue el que hizo el hermano Alfonso, de Profecías para Chile. Felizmente este buen hombre al final del video colocó su correo electrónico, su teléfono celular y me contacté con él para decirle que yo había soñado algo así, hacía unos meses atrás. Así que le entregué mi sueño para que él lo ministrara, apelando a su calidad de cristiano y al discernimiento que Dios le da a un cristiano fiel como él. Porque cabe destacar que yo solamente soy un hijo de la promesa. En este momento estoy fuera de los caminos de Dios, pero sí respetando mucho a nuestro Dios porque lo conozco. Tuve una madre fiel cristiana que me enseñó lo que era nuestro Dios y que nunca me alejara de él. Y entiendo que por misericordia aún me tiene en cuenta y me ha dado este aviso para que yo sepa lo que tengo que hacer en el momento que esto llegue. Son esas mis experiencias, que sean de bendición, que sean de confirmación, y el Señor nos ayude y nos bendiga a todos. Bueno, hermano, yo hablo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que todos ustedes puedan escuchar este audio. El Señor me mostraba que se venían unas olas gigantes. Y el Señor me dice que yo debo de hablarlo porque quizá alguien de los que están escuchando este audio tiene la revelación de los sueños. El Señor quiere que nosotros nos preparemos, que estemos listos. El Señor me dice que yo le diga y advierte a todos aquellos que tienen vehículos que tengan sus cosas listas, que tengan víveres, que tengan velas, que tengan cosas no perecibles. El Señor quiere que estén listos, preparados los vehículos para llegar y partir. El Señor va a avisar a tiempo. El Señor dice que sus hijos le van a advertir para que salgan a tiempo antes de que sucedan las cosas. En el sueño yo veía que venían unas olas y cada vez que esas olas venían, cada una venía una ola y se volvía para atrás y era pequeña, después venía otra y se volvía para atrás y era una más grande, de ahí venía otra y era más gigante, pero el Señor nos daba tiempo a nosotros. Y en ese sueño yo veía que el vehículo de mi hermano Juan Carlos salía un colchón hacia afuera y ahí adentro tenía comida, cosas. Yo veía arroz, fideos, veía paquetes de vela. Y yo veía a mi esposa que venía de su trabajo y que mi hermana Priscila la había mandado a comprar. Le había mandado a comprar unas bolsas
unas bolsas grandes que traían cosas así como cereales, no lo sé, y en cada bolsa de cereales eran 2 bolsas, y cada bolsa de cereales traían 12 paquetes, y cada una de ellas costaban 10.000 pesos. El Señor me dice que yo todo lo debo de decir porque hay números también. Y solamente la persona que tiene la revelación de los sueños va a poder interpretar todo esto. El Señor también mostraba, esto era para mi familia y yo no lo comprendo. Yo podía ver como mis hijos desesperadamente gritaban y lloraban. Y escuchaba yo que se venían, escuchaba cuando empezaba a sonar un sonido de los marinos y se escuchaba fuerte un zumbido, donde se escuchaba un zumbido fuerte para nuestros oídos y hacían fuerte. Y cada vez que sonaba se escuchaba más fuerte, más fuerte. Y mis hijos gritaban y yo no los podía encontrar. Lloraban y lloraban. Y yo le decía a mi esposo no podía hacer nada, era como que se paralizaba. Y yo escuchaba el grito de mis hijos. Y yo gritaba fuerte porque agarraba de la mano a mi esposo para que corra. Que teníamos que salir arrancando. Y teníamos que encontrar a mis hijos porque no los podía ver, pero sí podía escuchar sus gritos. Cómo lloraban. Y yo lo único que decía era, hijo, aquí estamos, no tengan miedo, por favor. Y yo le decía a mi esposo, por favor, grítale tú, porque ellos sienten miedo. Y ahí yo veía las olas que cada vez que sonaban esas como trompetas, cada vez más fuerte, yo veía esas olas que más fuertes y más grandes se hacían. Pero también el Señor daba tiempo para que salgamos arrancando. Y yo lo cuento esto, mi hermano, porque el Señor me hace sentir que debo de hablarlo, para que estemos preparados. Y el Señor está advirtiendo, como dice su palabra, Él va a advertir a tiempo y afuera de tiempo. Y yo esto lo hablo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que estemos preparados. Y el Señor me hacía sentir que yo le debía de hablar para que todos aquellos que tienen vehículos estén listos con las cosas que el Señor me mostraba. Eran colchones, frazadas, alimentos. Y así cuando algo deba pasar, ustedes pesquen su vehículo y salgan junto a su familia. Y todo aquello que quizá no tienen vehículo, pueden tener mochilas o bolsos listos para salir. Y esto lo hablo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Y alguien si puede tener la revelación de esto, puede por favor hablarnos. Esto sería todo, mi hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, procedo a leer revelación que me fue enviada por la hermana Judy Rodríguez de Estados Unidos, pero que pertenece a la hermana Lorena de Chile. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: prepárate, oh pueblo, porque no entiendes, porque no sabes cuánto dolor te viene.
Este juicio es para la casa, no para los que están fuera. Mi casa ha sido prostituida, mi templo está con los mercaderes, con los cambistas. Mi templo ha dejado entrar al mundo y lo ha puesto en uno de los bancos de la iglesia, y ha dejado afuera mi espíritu. Han olvidado mi palabra, apercíbete. Esta revelación comenzó el 9 de agosto con la voz audible del gran rey diciendo: ay, 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 he aquí viene el día malo, viene el gran día del cual tanto he anunciado a través de mis atalayas. Viene dolor, sufrimiento, el cual nunca antes habías tenido. Señor, ¿por qué me hablas a mí si te he sido infiel? No soy digna, porque dentro de ti habita mi espíritu. Él es quien te hace clamar, Él es quien intercede por ti. He ahí donde moro, vivo yo, lo dice mi palabra. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Además, no haré nada sin que mi pueblo lo sepa. Es tan grande tu amor, Señor, por nosotros. Mira, hija, no os afanéis, ya no es tiempo. Buscadme mientras puedo ser hallado. Viene ya, viene dolor, destrucción. Despiértate, despierta, afina los últimos detalles. Los días ya no serán más los mismos. Vive los últimos días en paz, en armonía. Muchos no volverán de aquel día de tinieblas. Muchos no volverán y no los volverán a ver. En aquel día no resistirán lo que ha de venir. Apercíbanse, apercíbanse. Yo hablaré por misericordia, diré a dónde ir. Ya no más trabajo de hombre, trabajarán para mí. El momento de la siega ha llegado. Tendrás que salir al campo, recoger espigas seleccionadas y traerlas. Del trigo me encargo yo. Oh, aleluya, Padre. Yo sacudiré la tierra, los campos, las espigas caerán. Es tiempo de recogerlas. Pero el trigo es mío. Iré a buscarlo personalmente. Por tanto es hora, dice el Señor, que mis obreros se preparen, se preparen. Mira cuántos duermen a esta hora plácidamente. ¿Acaso no escuchan las aves trinar, cantar? Ellas anuncian, anuncian, mas mis hijos, ¿dónde están? Muchos duermen, están ocupados, no se interesan, no creen. Han bebido el cáliz del aturdimiento. Por eso sacudo esta tierra, la sacudo, sacaré esta tierra de su sitio. Tengo el poder para hacerlo. Sacaré el mar de su cuenca. Tengo poder para hacerlo. Yo lo hice. Sacaré a muchos de esta tierra. Morirán. Yo los formé y yo hago con ellos. Voz de trompeta, ha llegado la hora. Por eso levántate. Cuando tú hables, yo estaré ahí contigo y veré cómo reciben lo que te he anunciado. Y ay de aquellos que no creen. Ay, viene lamento sobre ellos. Muchos templos caerán. Aquellos que dicen, no, a mí no, yo soy sólido en Cristo. Yo oro, yo ayuno, yo te busco. A mí no, pero a mí no, dice el Señor. Se te olvida que yo lo sé todo. Yo escudriño los corazones, los que me sirven en espíritu y en verdad, los que sufren, los bienaventurados, los que se jactan, los tibios. Ay, tierra,
tierra escucha, tu desolación está a la puerta. Prepara tu aceite, tu mosto, tu espíritu. Esté alerta vuestro corazón. Yo hablaré, avisaré. Es por eso que debes de buscar al Santo de Israel. Tú serás atalaya de tu casa, de los tuyos. En aquel día yo los reuniré, y ahí todo será por fe. Por fe vivirás, por fe comerás. Comerás por fe caminarás, por fe sanarás, por fe harán milagros, por fe me alabarán, por fe prepararán el trigo, por fe. Voy, dice el Señor, en breve iré por lo que me pertenece. Ya no más, hasta aquí llega la maldad. Es por eso que con dolor he tenido que preparar a los que aún me buscan. Apercíbete, apercíbete. Deberán, aleluya, juntar a su familia, tu hogar, ungirlos uno a uno, a los que son mis hijos y a los que no lo son. Si no creen, no te preocupes, úngelos. Ungirás tu casa, tus alimentos, tus enseres, que un día ordené que juntaras. Almacenarás, lo harás. Quiero ver tu obediencia una vez más. Apercíbete, apercíbete. Todo lo que hagas de ahora en adelante lo harás en mi nombre, en mi nombre. Prepárate, pueblo. ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no sabes cuánto dolor te viene? Este juicio es para la casa, no para los que están fuera. Mi casa ha sido prostituida, mi templo está con los mercaderes. Se han olvidado de mi palabra. Apercíbete, 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 no os fiéis. Habla con la familia, con los tuyos por última vez. No hagas que esa sangre corra por tus manos. Tú solo hablarás, nada más. Yo haré señal. Mis hijos a través de mi espíritu la identificarán. Daré señal, aleluya, en los cielos y en la tierra. Aguarda, aguarda. Pero el ay ya viene. Los días no serán más. Apercíbete, apercíbete, prepárate, prepárate, hija, hijo, estad a cuenta con el Rey. No pierdan su tiempo en disensiones, pleitos, en cosas que el enemigo pone para distraerlos. No te distraigas, no te distraigas, no te afanes. Días contados, días contados. Cuenta los días, hija, aleluya. Esto entrega a mi Padre, el gran Rey. Para Él toda la honra y la gloria y el honor.